Hola, soy María Florencia Pollo y voy a continuar explicando las distintas etapas de la técnica de emparrillado. Habíamos llegado a la etapa número 4 donde hablábamos de la formalización de la parrilla. O sea, vamos a empezar a hacer cálculos sobre esta matriz que definimos en la etapa previa. ¿Se acuerdan que en la matriz lo que relacionábamos eran los elementos con las características? El experto le asignaba valores, en el caso nuestro habíamos hecho una matriz evaluativa. Vamos a comenzar con la primera subetapa, que es la etapa de clasificación de los elementos. Entonces, esta es la misma matriz de antes. Lo que vamos a hacer es construir otra matriz que se la conoce como la matriz de distancia entre elementos. Nosotros en particular, más adelante les cuento, vamos a tomar para el análisis el principio de la mínima distancia. Se puede tomar el de la mínima o el de la máxima, no es problema. Pero ¿cómo construimos esta matriz? Esta matriz se construye a través del cálculo de las distancias entre elementos. Y las distancias entre elementos se calculan de la siguiente manera. La distancia entre E1 y E2 es la sumatoria de las diferencias absolutas entre E1 y E2 a través de las características. Entonces lo que yo tendría que calcular, mejor dicho, es la diferencia entre E1 y E2, fíjense, yo les puse sumatoria, esto no es ninguna fórmula ni nada, era para que ustedes entendieran el cálculo de dónde salía. Es 2 menos 4 más 3 menos 2, que está acá, más 1 menos 3, que es esto que está acá, más 4 menos 1. Vuelvo a repetirles, es la sumatoria de las diferencias absolutas de todos los elementos a través del paso de sus características, de los valores que tienen con las distintas características. Con lo cual, bueno, 2 menos 4, 2, bla, 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 todo esto les da 8. 8 es el valor que se pone acá. ¿Está? Vamos a calcular otro valor más. Por ejemplo, acá sonó el celular. Bien. Entre E2 y E3. Entonces vamos a calcular las diferencias entre E2 y E3. Era la sumatoria de las diferencias absolutas. Ustedes sigan en el recuadro y yo les voy a ir marcando la matriz. Es 4 menos 3 más 2 menos 2 más 3 menos 4 más 1 menos 2. Yo les pongo la sumatoria para que sepan de qué veníamos hablando. Bueno, con esto los valores me da 3 y esto cubro con 3. Con esto ustedes irían llenando los distintos valores de la matriz. Una cosita para aclarar. ¿Por qué no se copia la parte de abajo? Porque obviamente hacer la sumatoria de las diferencias absolutas, la diferencia entre E1 y E2 va a ser la misma que entre E2 y E1, o sea que nos quedaría una matriz espejo, ¿está? Con lo cual, simétrica, con lo cual no lo vamos a calcular y vamos a hacer los cálculos sobre la matriz triangular superior. Bien, de todos estos valores que se obtienen calculando, yo los invito después a que calculen, la matriz, la diagonal principal, no se calcula. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un valor y sí mismo es 0, ¿está? Se toma el mínimo valor, porque nosotros estamos para tomar el análisis teniendo en cuenta la mínima distancia. Entonces tomamos el mínimo valor. Si fuera la máxima, tomaríamos el mayor. Bien, entonces a partir de ahí lo que hacemos es fusionar esos dos elementos, que en nuestro caso, ¿quiénes son? E4 con E1. ¿Y qué nos va a generar? Una matriz nueva, donde una fila va a estar formada por ese grupo. Entonces, para armar yo la matriz nueva, lo que hago es tener un elemento que se va a llamar E1 y E4, proveniente de acá, y después E2 y E3. ¿Cómo completo estos valores? Yo acá les mostré un ejemplo. La diferencia entre E1 y E4 y E2, entre el grupo formado por los elementos E1 y E4 y E2, se calcula como el mínimo valor entre las distancias E1 y E2, que ¿quién es la distancia entre E1 y E2? 8, y E4-E2. E4-E2, fíjense, ¿quién es? 6. El mínimo entre 8 y 6, ¿quién es? 6. Y este es el valor de acá. ¿Se entiende? Vuelvo a repetirles. Para calcular, obviamente que E2 y E3, fíjense que va a quedar con el mismo valor, porque entre E2 y E3 era 3,
entre E2 y E3 sigue siendo 3, pero el valor que se calcula con este nuevo elemento, que es un elemento compuesto, es el valor mínimo de de E1 con E2 y de E4 con E2. Se buscan en la tabla anterior, se toma el mínimo valor y se completa. ¿Estamos? A partir de ahí, se completa toda la tabla y se busca cuál es el mínimo valor. ¿Quién es el mínimo valor? El que relaciona, es 3, que relaciona al elemento 3 con el elemento 2. Entonces, nuevamente, vamos a unir esas dos filas y vamos a armar un nuevo grupo, que es el grupo E2, E3. Entonces, si yo tuviera ahora que calcular este valor de acá, sería el mínimo entre E1 y E4, el mínimo de E1, E4 con E2 y el mínimo de E1, E4 con E3. El mínimo de E1, E4 con E2 es 6 y el de E1, E4 con E3 es 5. Entonces ahí va el 5. Y ahí terminaría el gráfico. Con lo cual, les vuelvo a mostrar, a partir de estos cálculos, si ustedes se fijan, yo les voy a mostrar, miren, E1, E4 en 2, recuerden esto, E2 con E3 en 3, E1 con E4 en 2, E2 con E3 en 3. Y finalmente, los dos grupos, E1, E4 y E2 y E3, se reúnen en 5. Así se construye el árbol. Quiere decir que el árbol yo lo voy a ir construyendo en la medida de ver, yo les muestro con el dedo, me encanta, cómo se va a ir armando en función de las mínimas distancias. Si fuera máxima distancia, invertiríamos los niveles. Los distintos grupos que se van uniendo y el nivel en donde se agrupan. Fíjense que de esta manera se obtiene de estos los elementos el siguiente árbol ordenado, que después lo vamos a analizar. A partir de ahí terminamos la clasificación de elementos y pasamos a la clasificación de las características. Terminamos con la primera subetapa y empezamos con la segunda. Entonces, lo que tenemos acá es la matriz original, que yo se las volví a dibujar, y la matriz opuesta. La matriz opuesta se arma invirtiendo la escala de valores. Yo puse acá la escala de valores, ¿qué quiere decir? Que cuando veo un 1 pongo un 4, donde veo un 2 pongo un 3, donde veo un 3 un 2 y donde pongo un 4 un 1. Entonces, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, ven un 2, que acá tienen un 2, ¿qué hay que poner cuando veo un 2? Un 3. Entonces, ¿qué apareció? Un 3. Acá que había un 4, ¿qué había que poner cuando se veía un 4? Un 1. Entonces, de 4 aparece 1. Entonces, yo ahora voy a trabajar con estas dos matrices, con la matriz original y la matriz opuesta. En relación a la original, lo que van a hacer es construir una matriz ahora que va a relacionar las características. ¿Se acuerdan que en el paso anterior habíamos construido una matriz que relacionaba los elementos? Para construir la matriz que relaciona la característica, vamos a hacer dos pasos. El primer paso es llenar la matriz triangular superior. Y la matriz triangular superior se calcula en como lo que conocemos como la distancia 1, que fue la que calculamos hace un ratito, y va a ser, perdonen, exactamente igual. Entonces lo que van a hacer es, por ejemplo, entre C1 y C2, fíjense la sumatoria, ustedes vayan mirando acá la cuenta y yo les voy mostrando acá, 2 menos 3, 4 menos 2, 3 menos 2, 2 menos 3. Es exactamente igual, ahora barremos la característica a través de todos los elementos. Entonces, bueno, tenemos 1, 2, 1, 1, da 1, 3, 4 y 5. Este 5 es la distancia entre C1 y C2. Y ahí van llenando la matriz de distancias de 1, que esto se hace exactamente igual a como hicimos con los elementos. Pero ahora, en lugar de barrer por los elementos, barríamos por las características. Sin embargo, no continúa igual que con los elementos. ¿Por qué? Porque para calcular la triangular inferior, calculamos lo que se conoce como la distancia D2. Y la distancia D2 se calcula tomando un elemento de cada parrilla, uno del original y el otro de la opuesta. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular
el valor de C2, la distancia 2 entre C2 y C1, y vamos a tomar uno de cada parrilla. Entonces, fíjense que yo acá les tomé 2, 4, 3, 2, tomé esta de acá, de la parrilla de acá, y C2 la tomé de acá. ¿Ven los números? 2, 3, 3, 2. Entonces es la sumatoria de característica de C1, que es 2, y, perdónenme, y la de C2, que es 2, ¿verdad? Más. Ahora vamos al segundo elemento. 4, tomada de la primer parrilla, y 3. Yo se los muestro lento, capaz ustedes ya lo entendieron. Después, 3 menos 3. Y después 2 menos 2. Fíjense que entonces, me queda 1. ¿Listo? Y así que se calculan todos los valores de la distancia 2. A partir de ahí, que tenemos esta hermosa matriz, recuerdan que en la diagonal principal poníamos todos ceros porque la distancia entre un número y sí mismo es 0. O sea, una vez que tenemos esta matriz, lo que hacemos es construir la matriz diagonal superior. ¿Y cómo la vamos a construir? A partir de la matriz, esta es la matriz que teníamos antes, ven que los valores son los mismos, lo que hacemos es tomar los opuestos y tomar el menor valor. Y el menor valor es el que ponemos acá en la tabla. Entonces, por ejemplo, fíjense, entre C1 y C2, toman el mínimo entre estos dos, que ¿quién es? 1. Entre C1 y C3, toman el mínimo, que ¿quién es? Entre 8 y 4, va a ser 4. Y así sucesivamente. Con esta matriz es con la que van a trabajar. Como estábamos siguiendo las mínimas distancias, tomamos 1, que ¿a quién vinculan? A C2 con C1. Entonces, lo que vamos a hacer es unir la fila y la columna de C1 y C2, después C3 y C4, y completamos. ¿Cómo se calculaba C1 y C2 con C3? ¿Se acuerdan que era el mínimo entre C1 y C3 y C2 y C3? Lo vamos a buscar. El mínimo entre C1 y C3, C1 con C3, ¿quién es? 4. Y el mínimo entre C2 y C3, ¿quién es? 3. Entonces, el mínimo entre 4 y 3 es 3 y se pone acá. Y así sucesivamente calculan el resto. Recuerden que entre C3 y C4 es este valor que tienen acá, que es el mismo. Bien, y acá toman el mínimo valor, que ¿quién es? 2. Por si les había quedado la duda cómo se hacía cuando se agregaba un elemento más o una característica a un elemento que ya estaba conformado, miren el próximo paso. ¿Ven? Esto era lo que nosotros teníamos. Ahora queda un nuevo conjunto formado por C1 y C2 en primera instancia. Fíjense que se respeta. Y después todo eso se junta con C4. Y a partir de ahí construimos la nueva matriz, que recuerdan va a ser el mínimo entre C1, C2 con C4, ¿está? Y C3. Y a partir de ahí queda el 3. Entonces, si se fijan, vamos a tener un árbol donde C1 y C2 se van a reunir en 1, después esos dos se van a reunir con C4 en 2, y después todos estos se van a reunir con C3 en 3. Miren cómo queda. Acá se puede ver. C1 y C2 en 1, después se sube C4 en 2, y finalmente se sube C3 en 3. Y ahí tenemos el árbol de las características. ¿Está? Bien. A partir de ahora pasamos a la última etapa, que es la interpretación o análisis de los resultados. Vamos con 14 minutos, vamos a cortar acá y vamos a continuar ya con lo último que queda, que es bastante más fácil, lo más imbrincado es todo este tema de los cálculos. Bueno, espero que no se hayan aburrido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.